completo. Un dominicano que supo servirle a una de las áreas más importantes de la actividad económica del país, que es la agricultura. Pero además le sirvió a la formación de técnicos agropecuarios, de los cuales yo fui de esa hornada, o de esa promoción, o de esas promociones de la que él se entregara a formarnos, no solamente como técnicos agropecuarios, sino como seres, como personas conscientes de que íbamos a servirle a una actividad más ya casi considerada como una especie de sacerdocio, porque usted no podía aspirar a buscar riquezas de una profesión que prácticamente el Estado es el único que te emplea como simple técnicos y como directivos de instituciones que al final usted puede ser la cabeza, dirigente de ellas. Pero no es una actividad de lucro, como pueden ser las profesiones liberales. Pues bien, hoy, porque no puedo alargar mucho, y se merece un programa, o más de un programa, yo hablando nada más de Miguelito González. El ingeniero Miguel González, Miguelito, hoy es su novenario, 9 días, y el grupo de compañeros de él que se graduaron en el Zamorano, del capítulo dominicano, perdón, que han sido siempre muy solidarios, esos egresados de Zamorano, que es una escuela de mucho prestigio también en Honduras. Y Miguelito fue egresado de ahí, igual que su intimísimo amigo Manuel de Jesús Viña Cáceres, Meme, fallecido hace ya unos 31 años, va a cumplir Viñas de muerto. Y Miguelito fue un compañero inseparable de Viñas y también como profesor que fue de nosotros, de la Universidad Pedro Enrique Sureño. Miguel siempre estuvo al lado de Viñas y de muchos de esos verdaderos paradigmas del sector agropecuario del país. Hoy es el novenario y a las 6 p.m. en la parroquia Jesús Maestro. Eso está ubicado en la calle Jesús Maestro, precisamente número 5 del Mirador Sur, a intención de sus familiares y amigos. Bueno, yo tengo que rendirle todos mis honores, como se dice, a Miguel González, a Miguelito González, Francisco Miguel González, de Salcedo. Vivió muchos años, de los cuales también tuvo en ejercicio muchísimos años. Y realmente, cuando Miguel nos dio clase a nosotros en la Universidad Pedro Enrique Sureña, fue al mismo tiempo el hombre que contribuyó a que el campus de experimentación de la Hacienda Nigua, que es el centro para las prácticas de la Escuela de Agronomía y Veterinaria de la UNF. Ese campus, señores, estaba eso fue una finca de Trujillo, la Hacienda María, y el área que se tomó para el campo, para la experimentación agrícola, era un campo no se había cultivado, había un pasto tupido y crecido, una maleza muy mala. Y con Miguel, señores, nosotros, esas primeras promociones de la Universidad Pedro Enrique Ureña, tuvimos que limpiar, adecuar aquel campus. Y fue un trabajo verdaderamente agotador, pero jóvenes, como éramos nosotros, muy jóvenes,
Y Miguel fue el primero que daba el ejemplo. Fue un gran ciudadano, ejemplar, honestísimo, preparado académicamente, con un don de gente muy, muy personal, que le distinguía a Miguel González. Yo le rindo este sencillísimo homenaje a ese meritísimo profesor que fue Miguelito González. Que en paz descanse, Miguel. Bien, señores, América Latina, yo he dicho, América Latina está mal dirigida. Pueden haber excepciones de dirigentes, de presidentes que espigan entre toda esta, también hay que decirlo así, muchas veces una maleza tupida. O muchas veces no es una maleza, puede ser un pasto, pero termina enmalezándose y termina dañándose. Así anda la dirección política de América Latina, que yo he dicho, qué flojedad hay en los liderazgos, cuántas mediocridades, cuántas deficiencias en los líderes, en los dirigentes, en los mandatarios. Más cuando América Latina tuvo tantos hombres y mujeres, pero más hombres que mujeres, que se destacaron en la dirección política, en el liderazgo político y en la dirección del Estado. Y los ejemplos creo que huelgan para no tener que extenderme. Pero hoy América Latina, señores, hay una serie de gobernantes. En los últimos 30 o 20 años, no sé, ha tenido unos gobernantes que caen en la mediocridad. Este de Salvador, yo he dicho otras veces, señores, este hombre es loco. Para mí, ese hombre no es cuerdo. Porque es que ese comportamiento que tiene ese joven es un comportamiento inadecuado para usted tener la representación de un país. El Salvador es uno de los países más pequeños, probablemente el más pequeño de América, exceptuando estas pequeñas islas, estos atolones que hay en el Caribe Oriental principalmente, Jamaica también aquí en el Caribe Occidental. Pero El Salvador en Centroamérica es el más pequeño y de los países de habla hispana es el más pequeño, yo pienso, como país organizado, porque Puerto Rico, aunque es de habla hispana, pero Puerto Rico es una posesión norteamericana. Pero bien, no importa el tamaño. Pero El Salvador, que yo he dicho que ha tenido tan buenos gobernantes como fue Napoleón Duarte, por ejemplo, un hombre que se distinguía. Y hoy lo esté dirigiendo este muchacho, porque hay que decirle así, es un joven que parece más un cantante urbano de esto de la calle que un mandatario. Y actúan como si fuera en un escenario artístico que están y no en la representación. En la representación, diríamos lo que es un presidente, es la referencia moral de un país, la referencia ética. Y este hombre actuando a la ligera, como se dice en buen dominicano, actuando como un tigre. Y ha dispuesto este señor eliminar la Cámara Constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Parece que allí no hay un tribunal constitucional como aquí aparte. Pero se ha llevado jueces y todo. O sea, una repetición de un error, que eso es lo que uno no entiende, cómo se pueden repetir errores que usted debe corregirlo porque no se pueden. Para eso que está la experiencia, la historia, etc. Alberto Fujimori hizo algo similar en Perú. Y se creía imbatible, se creía el hombre más importante de América Latina. Y acumuló un poder extraordinario en el Perú.
Pero ¿dónde está hoy Fujimori? Un verdadero despojo en la cárcel del Perú, con una condena de 25 años, que no hay forma, que solamente puede evitarla cumplirla si su hija saliere elegida en las elecciones de segunda vuelta en el Perú. Ahora, ¿cómo es posible que este señor no acumule esa experiencia? Porque es que eso es lo que le espera al señor Bukele. Y así como el Bukele, así no es solamente porque El Salvador pequeño, que el de Brasil es un caso similar, para poner el de extremo más, el país más grande contra el país más pequeño. Una verdadera pena que pase esto en América Latina, porque no aprenden, como le pasó también a las guerrillas de orientación de izquierda. El foquismo guerrillero rural terminó con el Che Guevara. Fusilaron al Che Guevara, porque eso es lo que le esperaba al Che Guevara. Entonces fue un ejemplo para que nadie más le imitara. No, Román en Santo Domingo, un hombre como fue el coronel Camaño, ese coronel de Abril. Para terminar, entonces, es un ejercicio guerrillero fracasado. Pero con esa escuela, con esa experiencia del Che Guevara, no fue suficiente. Que hasta Fidel Castro se lo decía al propio Camaño: no te vayas porque es que vas a morir. ¿Cómo va a venir a combatir un ejército? ¿Dónde terminó? Fusilado también. Pero eso era lo que le esperaba, porque eso fue lo que pasó con el Che Guevara. Pero no toman esas experiencias. Es una pena que pasen esas cosas. Vamos a una breve pausa y regresamos. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y, en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED.
En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El sábado fue el 1 de mayo, pero eso uno tiene casi que reír, porque hablar de que no hubo como actividad porque las centrales obreras no se manifestaron, ¿no? Y más que la pandemia ha evitado trabajar manifestaciones o hacer manifestaciones, organizar manifestaciones, aquellas famosas marchas que se veían. Pero uno que ya nosotros que estamos, diríamos, maduros por la experiencia, hablar de centrales obreras. Nosotros tenemos, señor, una representación única de líderes, unos pretensos líderes de unas centrales obreras que uno no las conoce. Es decir, son unos líderes que pertenecen como una suerte de, vamos a decir, de mitología obreril o mitología obrera, u obreril puede ser también. Es decir, han sido voceros en todo y únicos. 3. Y andan los 3 que coinciden como si fueran un verdadero parentesco. Hay una coincidencia y se hacen llamar representantes de las centrales obreras del país. Y eso es una cosa que, eso mueve, yo pienso que mueve a risa. Ese 1 de mayo ya, prácticamente eso va a pasar como un día de recordación, un día más. No sé si se podrá mantener como un día feriado, porque eso nada más tomó vida con los partidos de izquierda, los partidos comunistas, en forma cínica, porque eran los representantes de los obreros, porque los obreros eran los verdaderos dueños de las fábricas. Los patronos eran ellos mismos, porque eso era lo que planteaba Marx y Lenin y todos los pensadores del marxismo. Y que el Estado, bueno, el Estado era el representante de ellos, pero que los verdaderos dueños eran los obreros. Pero ¿y qué cosa más falsa? Nunca los obreros fueron tomados en cuenta para nada. El Estado era el Estado, toda la represión. Y yo no sé cuáles eran esos sindicatos que se organizaban en los países comunistas, pues unos sindicatos que tenían que solamente hablar de lo que le interesaba al Estado, al patrón, al verdadero patrón, al patrón más despiadado, que no le permitía ni siquiera las libertades. Son las cosas que uno realmente tiene que hacerle críticas de esa izquierda melódica, de esa izquierda que habla y no trabaja, y que ha sido un verdadero fracaso. Hoy en España, señores, la derecha ha ganado aplastantemente en Madrid, que es una comunidad donde votan 5 millones de gente. Y la derecha madrileña aplastó a la izquierda española de Madrid. Gente que solamente habla pero no trabaja, como es toda la izquierda del mundo, la izquierda melódica. Que incluso, yo viendo el caso de China, señores, en China, a China son elogios para China. Como si China nos salvara de una situación de que, bueno, debido a muerte, que las vacunas vinieron de China y Estados Unidos no atendió su vecindad, y esa insolidaridad de las naciones occidentales, y China sale, el verdadero amigo, y sale a ayudarnos.
como si China no tuviera un interés geopolítico también con la vacuna, porque ellos están limpios. El estado indio que está al lado, señores, tiene 1.400 millones de habitantes, y eso era, uno decía, pero ¿y cómo es posible que la India esté libre de eso? Un país tan grande, vecino de China. Ahí está la India hoy, bueno, incendiada prácticamente con esa pandemia. Pero China está limpia, entonces China preparó vacunas para vender porque están limpios, no la necesitan. Entonces ahora aparece China la salvadora de los pobres. Estados Unidos y las demás naciones europeas condenadas, como yo decía, Estados Unidos es la locomotora, es la que tiene que vacunar esa población, la más avanzada tecnológicamente y económicamente es esa población norteamericana. Y ellos tienen que vacunar porque esa es la locomotora del mundo. Entonces, fíjense qué sistemas son estos. Una señora de origen chino ganó el Oscar en la dirección de una película que se llama Nomadland, creo, Nómadas. Y ganó el Oscar, es decir, ese es el Nobel del cine. Pero en China continental, señores, China comunista o China popular, periodistas norteamericanos de esas cadenas le llamó la atención que esta señora de origen asiático, chino, ganara. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué reacción tiene el pueblo chino. Y de que salieron a la calle a preguntarle a la gente, salieron agentes, inmediatamente los agentes del régimen, a impedir que se filmara, porque esa señora está prácticamente marcada en China. Esa señora no es un referente de la China continental. ¿Y ustedes creen que ese es el país que debe, vamos a llamar teóricamente, dirigir el mundo mañana? Esa conducta hostil, dictatorial, donde solamente la soberbia y el miedo son las dos palabras más útiles para las dictaduras, es el miedo y la soberbia. Porque por grande y fuerte que sean los regímenes, tienen miedo a todo. Esa conducta de izquierda increíble. Entonces pienso yo que ya esos obreros, esas centrales obreras desaparecerán. Pero el izquierdismo no va a desaparecer porque, señora, hasta el Papa, yo digo que el Papa Francisco es un Papa chavista fidelista, fue a Cuba y ni caso le hizo a los disidentes. Ese jesuitismo tan pronunciado como jesuita, que es el propio Papa Francisco, ese jesuitismo tan liberal y de conducta rara que siempre ha habido en la iglesia con ellos, con los jesuitas, pero tienen un discurso para Venezuela. Si yo una vergüenza, la iglesia de Venezuela es una iglesia muda. Ustedes saben las vagabundas, las bellaquerías que se han cometido en Venezuela, y la iglesia de Venezuela aparece ahí, bueno, casi abrazada al régimen de Maduro, haciendo vida política con el régimen sobre la base de la unidad de la familia venezolana que tiene que estar, pero con un régimen dictatorial como ese no puede haber ninguna concesión por parte de la Iglesia Católica. Porque esa no es la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo es posible que el opresor, el criminal, ustedes saben los muertos que tiene ese régimen de Venezuela en sí? La opresión, las cárceles llenas de presos, la gente abandonando a Venezuela por el hambre y la desesperación, y este país quebrado, un país rico como Venezuela, y la iglesia de Venezuela en connivencia con el régimen. Y el Papa hablando de la unidad y de todo, cuando debe ser hablar de la condena al régimen. Por eso digo, ese jesuitismo del Papa Francisco es propio de su concepción ideológica chavista, fidelista. No mencionan a Cuba, Venezuela, Nicaragua. La iglesia está muda en los tres países donde existen tres dictaduras en América Latina. La iglesia está verdaderamente muda.
Ahora, donde no está mudo aparece aquí. Señores, el obispo Osoria tuvo unas expresiones muy fuertes para el gobierno. Raro, porque un gobierno que todavía está, diríamos, incipiente, el gobierno del presidente Abinader, pero el obispo Osoria ha sido ríspido. Ha dicho, instó este lunes a las instituciones del gobierno a mostrar con hechos el verdadero cambio que pregonan por todas partes, porque sería la única manera en que la población creerá en las autoridades. Habló en esos términos en la homilía de una misa de acción de gracias ofrecida en ocasión del 92 aniversario de la Contraloría General de la República. Pero este señor siguió con esa homilía y tenemos que estar claros en una cosa. No basta decir, no basta publicar lo que estamos haciendo, que se vean las obras. Hablando claro, tenemos que manifestar con hechos eso que decimos del gobierno del cambio a punto. Realmente nosotros hemos dicho aquí que el presidente Abinader, bien intencionado y todo, pero es la misma bisoñez. Hemos dicho, presidente, siéntese. Hay cosas que son imperdonables, yo diría, porque es que se contradicen. No hay un alineamiento, como hemos dicho, pero hay una buena fe. No se planifican las cosas, se actúan tal vez en forma dispersa y diversa. Se actúa en esa forma en el gobierno, funcionarios que toman decisiones y entonces el presidente tal vez ni lo sabe y debiera saberlo. Nosotros decíamos desde el principio aquí, presidente, desde el principio del gobierno, yo me acuerdo desde agosto, presidente, tengan cuidado con lo que va a pasar, porque van a comenzar a votar gente de las oficinas públicas. Y votar mucha gente de la oficina pública, y súmese a eso la cantidad de gente que perdió su trabajo por el asunto de la pandemia. Eso es una bomba de tiempo para cualquier gobierno, decíamos nosotros. Fíjense lo que ha pasado en Colombia, 19 muertos, anunciando una reforma. Aquí se anunció, pero eso debe estar frío, viendo ese ejemplo de Colombia. Y más un país donde yo creo que hasta los policías tienen moho, como dicen. Los policías antimotines, hace como 20 años que no se manifiestan, que no trabajan. Porque aquí hay que decir la verdad, en los últimos años, los motines callejeros se redujeron casi a cero. En los gobiernos de Leonel Fernández, en el primer gobierno, en el 96-2000, eso era un escándalo. Pero luego, prácticamente en los últimos años de gobierno del PLD, la inquietud social bajó mucho. Llegamos a decir que aquí hubo un tiempo, al principio, yo creo que por los años 2004, 2005, hubo algunos hostiles de la calle, una especie de lumpenes, de revolución lumpen, que se atrincheraba allá en Macorís, en la Universidad de San Francisco de Macorís. Todo ese eje de violencia, Santiago y todo eso. Entonces, decíamos nosotros, ese es un cóctel peligroso que el presidente mañana lo va a ver, porque todo eso se va a combinar con pagos, dinero. Y hay que liquidar a esa gente que vote. Votaron a miles de empleados, no se han liquidado. Y hoy el presidente tiene que estar recogiendo, diríamos, recogiendo esa preocupación sin necesidad. Porque no había necesidad de hacer esas cosas tan a la ligera o tan atropellantes. Entonces comenzaron a despedir empleados y a no pagarle las liquidaciones. Miren ya cómo van las críticas. Y eso se va creando una especie de enervado en la gente, se enerva a la gente. Y acelera protestas que terminan como pasó eso en Colombia, le pasó a Salvador de Blanco aquí. Pero vamos a una breve pausa y seguimos con el tema.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Esa situación, esas críticas de la iglesia, pero es que todas esas preocupaciones las hemos tenido también nosotros. No porque el gobierno tenga un interés de hacer las cosas mal, sino que hay una falta de planificación y diríamos también de alineamiento, decíamos ayer nosotros, entre funcionarios y gobierno. Entonces, cancelan, por ejemplo, ese contrato con Cibor. Eso manda un mal ejemplo. El de las plantas, de los AMA, esas plantas deben tener ahí 30 o 20, no sé cuántos años. Más de 20 años tienen, mucho más, porque esas plantas yo creo que se instalaron cuando Balaguer ahí. Entonces, ahora, bueno, determinan que esas plantas son contaminadoras o contaminantes, pero ¿cuántas cosas se contaminan? Un río que ya de ahí es al mar, porque nadie usa esa agua, más que esa agua ya va al mar y los barcos. Yo estoy seguro que los barcos que llegan a ese muelle descargan muchísimas porquerías y nadie se da cuenta. Un río que es una cloaca, como ese lo llama. Y entonces vienen y le ponen, pero eso puede crear también algunos inconvenientes con los inversionistas. El presidente fue a Andorra, le preocupaba la deuda, pero seguimos con, por ejemplo, decía yo ayer, ese caso de Guajimía. ¿Cómo vamos a buscar 54 millones de dólares para arreglar eso? Cuando es más prioritario tal vez el acueducto de Bávaro y de Punta Cana y Capcana, esa zona de allí. ¿Por qué? Porque es donde se genera una riqueza extraordinaria para el país. Se cancelan contratos de la casa, se cancelan contratos por allí, Catalina, uno no sabe en qué quedó aquello, se hizo muchísimas críticas. Entonces el gobierno anda dando tumbos, como si anduviera a tientas, y eso no es bueno. La capital, zona de la capital, tienen meses sin agua y la CAS hablando que está resolviendo todos los problemas del agua, igual que INAPA. 750,000 hogares han entrado a tener agua potable, a consumir agua potable. Uno sabe que todas esas son cosas que uno no las percibe porque salen las críticas. Los caminos vecinales, no se arreglan los caminos vecinales, se dice que se van a arreglar, se firman acuerdos. Esas cosas son las que hacen que este obispo diga lo que ha dicho.
Por ejemplo, aquí se le dijo al presidente, o por lo menos lo advertimos nosotros, señores, con Haití no se pueden firmar nada de pactos, porque los pactos que se firman con Haití son pactos firmados en el agua. Miren, ahí tenemos ya una crisis. La Cancillería dice que le ha respondido, o le ha exigido, mejor dicho, a la Cancillería haitiana que le dé una explicación de lo que está pasando con el asunto este. Que ahí yo tengo una foto que sale hoy del periódico, de la portada de Diario Libre. Miren eso. Excelente portada de Diario Libre, una foto aérea muy buena, donde sería la obra de toma del canal que todavía no se ha conectado y que yo pienso lo siguiente. Como quiera Haití, le será difícil porque ¿cómo van a hacer una presa derivadora ahí? Tienen que hacer un dique derivador para poder llevar el agua porque ese río está por debajo de la cota de donde está el canal. Solamente en tiempos decrecientes puede tal vez levantar el nivel y desplazar el agua hacia ese canal, pero no va a ser posible. En tiempo de estío, o estiaje como se dice, ese río queda con un caudal como bajo, ahora un caudal muy bajo y es difícil que él levante ahí para desplazarse hacia Haití o a llenar el canal que están construyendo los haitianos. Ahora, para hacer una obra de toma ahí tienen que ocupar la parte dominicana. Entonces el gobierno dominicano va a permitir que se levante un dique derivador ahí para llenar ese canal de agua. Eso sería otro. Eso es un absurdo. Los mismos haitianos no saben que ellos se están metiendo, como se dice, en camisa de 11 varas ahí. ¿Por qué? Por eso que estoy diciendo. Porque hay que hacer un dique derivador. No es verdad que el agua se va a derivar si el agua está por debajo del nivel del canal. El canal tiene que estar en una cota más alta que el río ahí, probablemente. Es lo que me dice la lógica a mí. Ahí tienen ellos que levantar un muro que derive el agua, que levante el nivel del agua para que se pueda deslizar hacia el canal. Y eso tendría que ocupar parte del territorio nuestro, de lo que nos toca a nosotros. ¿Cómo se va a hacer eso ahí? O sea, los haitianos no saben que esas cosas no se pueden hacer así, porque eso va a traer problemas. Ojalá la Cancillería Dominicana ya pueden eliminar la foto. Pero sí quería significar esas cosas. Pero el presidente, dijimos, presidente, no confíe en Haití. Pero fue y firmó un pacto, qué sé yo, acuerdo con un gobierno que está en la lona, en la credibilidad, en el piso. Pero en Haití no se puede creer en nada de lo que ellos se comprometen, porque no cumplen. Véalo ahí. Es un ejemplo. Pero el presidente sigue creyendo en esas cosas. Entonces el presidente, yo pienso que la misma bisoñez, la ingenuidad, el deseo de que hacer que las cosas caminen, el empleo, va el Picasso allí, pero hay que sentarse a planear el gobierno, a planear el país. Hay que sentarse. Ese caso de Sibor no manda un buen ejemplo a la inversión extranjera, que necesitamos de la inversión extranjera. Pero no es un buen ejemplo. Una empresa que tiene tantos años ahí, pero medio ambiente actúa por la ligera, viene el de la CA, tumba otro contrato por allí, en Catalina viene, o sea, es una cosa que usted no, o sea, se va caminando como sin un trazado, una ruta que permita ir evaluando el gobierno. Entonces, esas cosas tan dispersas y tantas ofertas, tantas promesas, y pocos recursos para hacerle frente, y además con un funcionariado que parece que también no está muy consciente de lo que son las labores de un gobierno en medio de una crisis como esta, que no es fácil, porque es una situación de recursos, que no los hay para atender tantas necesidades. Vamos a ver cómo el gobierno le va, pero eso no es un buen mensaje del obispo Osoria, porque es de la iglesia. Y el gobierno tiene que actuar con cierta coherencia y no lucir, como hemos dicho otras veces, que lo que hace la mano derecha no lo sabe la mano izquierda. Porque eso es actuar, andar a tientas. Y así le ha pasado a los gobiernos del PRD. Por eso es que hemos dicho, eso es miedo que da, temor a que se repitan situaciones de
que fueron verdaderamente complicadas para los gobiernos del PRD. Y el PRD es la fuente, no voy a decir la fuente envenenada, pero es la fuente nutricia y la fuente de donde han salido los conflictos y los aciertos. Esa es la verdad. Pero los conflictos han sido mayores que los aciertos y hay que tener cuidado con ellos, porque hay gobiernos bien intencionados, pero son poco efectivos. Y entonces traen el descontento, viene un error agravado y termina entonces en una contienda social peligrosa y esas cosas ya como que uno entiende que deben superarse. Tal vez el PLD pudo superar esas cosas, esas protestas sociales, esas cosas, lo superó otra vez por el dispendio. Porque en ejercicio dispendioso, imagínense ese del gobierno de Danilo Medina con las visitas sorpresa, como hemos dicho, las visitas furtivas, 61,000 millones de pesos. Mientras ese dinero era producto del expolio, como hemos dicho otras veces. Le ponían unos precios a los permisos de importación de 10,500 pesos, 105 pesos a una libra de ajo. ¿Quién pagaba eso? El consumidor. Pero al mismo tiempo tomaban el dinero y en forma dispendiosa lo entregaban en el campo el domingo. Entonces era como saco de aquí para entregar por allí, con fines políticos, reeleccionistas desde luego, y hegemonista, porque también quiso imponerse y lo logró sobre la base de destruir esa organización política que fue el PLD. Y siguen dando tumbo también los PLDistas ahora, ya después, porque los errores son así. Y yo he señalado otras veces lo que ha dicho o lo que se atribuyó haber dicho al doctor Menéndez Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, que lo malo de un error no es cometerlo, sino insistir en el error. Y esos gobiernos o líderes políticos que insisten en el error terminan agravándose sus situaciones. Y fue el ejemplo del PLD, que ahora lo veo ahí haciendo el ridículo, como decía ayer, no toman. Ahora critican el gobierno porque el gobierno ha firmado un acuerdo con los Estados Unidos por un proyecto, una propuesta de adecentar la vida nacional sobre la base de controlar la corrupción y que se apruebe la ley de extinción de dominio de los bienes que no puedan ser explicados su origen por el beneficiario, el que lo retenga o el propietario, y entonces el Estado tenga derecho a, si no le dan una buena explicación, ya el Estado no tiene que salir a averiguar si es que eso es lícito o no, sino usted que tiene que probarle al Estado que ese bien es lícito, que tiene un origen lícito. Entonces, el PLD sometió ese proyecto, pero ahora critica ese acuerdo. Cuando ellos firmaron un acuerdo, señor, y sale a relucir hasta el nacionalismo, el patriotismo, de que cómo es posible que firmemos un acuerdo que el gobierno firme un acuerdo con los Estados Unidos para recibir ayuda, colaboración, controlar la corrupción. Y que eso es como un entreguismo al gobierno, el mismo gobierno que hizo miles de haitianos, lo hizo dominicano, y al final todavía nos dio una puñalada con 750 haitianos hechos dominicanos. Y se atrevió a firmar un acuerdo de prechequeo, incluyendo un arreglo para el ACNUR. Bueno, cosas que son despreciativas en cualquier sistema. Y ahora salen ellos entonces criticando ese acuerdo cuando ellos fueron los principales vendepatria, si le cabe. Ese es el término que le cabe. Y entonces, ¿cómo usted con una conducta así? Y ahora todavía siguen cometiendo más errores.
se unen a una defensa que en el caso del señor Adán, el jefe de la escolta de Danilo Medina, que es una vergüenza que se esté ahora hablando de que del temor, porque ser militar aquí es un peligro, porque te implican, te deshonran, y los militares dominicanos, usted les sirve al país, servirle a la patria, y miren con lo que nos vienen a pagar, la deshonra al militar que le ha servido a su patria en todos los frentes y como de lucha. Señores, militares son estos, miren, militares de la dignidad son estos. Miren esa foto que yo voy a poner ahí. A ver si el mayor general, Adán, que hoy tiene ese problema con la justicia, ¿ustedes creen que, miren las armas de la dignidad nacional, miren quiénes están ahí? Ahí están los hombres, esos son los coroneles que lucharon aquí contra las fuerzas de invasión en el 65. Ustedes ven ahí. ¿Ustedes creen que esos son los militares que se han hecho de dinero aquí? Porque yo soy jefe de la escolta del presidente de la República y tengo derecho a tener de todo. Miren esos generales, miren esos generalazos que hay ahí. Esos no son generales, no, esos son generalísimos del combate, mírenlos ahí. Que por cierto, ahí está Aníbal López, ese jovencito que está en el extremo izquierdo. Que Aníbal le respondió a Fafa Tavera, ese luchador, a esa suerte de coronel Aureliano Buendía, pues ha peleado en toda la batalla, pero no ha ganado una. Fafa Tavera, y Fafa Tavera está ahí. Saldrán esa foto ahí, porque yo veo a Montearache y a Riviere, el francés que murió, Aníbal López. Yo no sé los otros, tal vez Fafa es uno de ellos, Fafa Tavera, que criticó al coronel Montearache. Miren ahí, miren, ese señor, ese joven que va con la gorra a mano derecha o a mano izquierda en el jeep, ese fue el que le respondió a Fafa Tavera. Ese es Aníbal López. Mírenle el traje de esos caballeros. Ahí no hay chacabana, siempre en esa revolución de abril. Ese era su vestuario, el uniforme de combate y su arma para combatir y que combatieron. Entonces, ya está bien. Esos militares, señores, usted no puede poner, estos militares que han hecho uso y abuso del uso de los cargos que han desempeñado y de todas esas marrullas y todo eso, esas transacciones dinerarias que han hecho desde el poder, aprovechándose de esas posiciones de poder. Y entonces los abogados, le han hecho una acusación retorcida de la verdad, pero ustedes han hecho una defensa retorcida también de la verdad, porque eso no es verdad, que hay que involucrar. Ustedes saben los militares serios que han tenido este país. Gente que usted no lo puede acusar de haberse aprovechado de situaciones del narco, de situaciones del ilícito, del tráfico. No, militares que hoy están en retiro, en sus casas, y otros que han fallecido y que sus familiares están orgullosos de ellos. Entonces, no es verdad que toda esta diablura que se han hecho y todas estas riquezas y todos estos palacetes que tienen muchísimos ex militares y militares activos, sin poder dar explicación de esos bienes. Y que usted venga a decir ahora que eso es un ataque a las Fuerzas Armadas Nacionales, de gente que le sirvió al país. Usted le puede haber servido no en Irak, usted le puede haber servido en Vietnam, a los Estados Unidos. Bien. Y eso tiene que ver que usted luego venga y haga una millonada, una riqueza que no puede probarla o que le están cuestionando a usted y que usted lo que tiene que dar explicaciones claras, contundentes de esas acusaciones. No buscar artificios o querer involucrar el cuerpo de la República, el cuerpo armado, las Fuerzas Armadas están siendo atacadas por el Poder Judicial, por la hazaña judicial. No, eso no son los militares. Los militares nacionales, hay muchos, miles de militares que son muy serios. Ahora, no han tenido esas posiciones de las cuales ustedes han tenido sacando ventaja. Entonces, todos esos bienes que se le atribuyen y todos esos vehículos de lujo y relojes de gran lujo, ¿cómo un guardia, con qué fuerza se casa un guardia?
Siempre esa ha sido una de las grandes expresiones, diríamos, de la calle de este país, que definen al guardia. ¿Por qué? Porque los guardias y policías no han tenido salarios, lo que tienen son salarios igual que lo de la administración pública, de la más gran mayoría de empleados públicos. Usted no puede hacer exhibición de bienes sobre la base de que, yo tengo 40 años trabajando en el gobierno y el gobierno, el Estado pagándome y esos son mis ahorros. Usted no gasta. Es decir, cosas que nadie las cree. Entonces, lamentablemente se buscan artificios o quieren buscarse escape o salidas, rendijas, por donde poder escaparse de una supuesta persecución política. Entonces el PLD cae en el error también de sumarse a esa defensa, a ese retorcimiento que usó la defensa, de que, bueno, se está atentando contra las Fuerzas Armadas Nacionales. Tuvo que retirar el tuit. ¿Por qué? Porque son juicios que le conciernen al propio Danilo Medina, que es el líder de ese partido y que fue el líder del gobierno y que fue el que toleró y en su gobierno se hicieron todas estas bellaquerías que han salido a la luz pública. Es decir, esos juicios son juicios implícitos hacia la persona de Danilo Medina. Son juicios que le conciernen a él. ¿Por qué? Porque él fue el que permitió todo eso. Y el poder de Danilo Medina no viene solamente del 2012. Es que del 2004 y desde el 96-2000, el poder de Danilo Medina estaba ahí vigente. Y muchos de esos que llegaron y dicen, no, porque yo cuando llegó el 12 ya yo era rico. Sí, claro, pero estuvieron al lado de Danilo Medina desde el 96-2000 y del 2004 hasta el 2007, que él se retiró del poder. Y en esos años se acumularon muchos capitales y muchas riquezas. Entonces yo llegué rico al gobierno de Danilo Medina en el 12. Muy bien, pero ya usted venía de esas actividades, del ilícito y de la permisividad. Incluso el propio mayor general Adán, ese señor tiene ahí una implicación directa en asuntos de tráfico de seres humanos y fue hasta suspendido por eso en la Dirección de Migración. Es decir, todas esas cosas van a ponerse en el juicio, se van a poner en claro en el juicio. Y habrá que ver entonces cómo la defensa de él tendrá que aclarar esas cosas, porque ahí, cuando usted comience a retorcer su verdad o sus argumentos, la gente no es tonta y se dará cuenta de ello. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.